Nadie en la oficina sabía lo que pasaba tras los correos internos y las sonrisas forzadas. Pero cuando RRHH me exigió disculpas públicas, no por error mío, sino por revelar uno suyo, supe que algo mucho más sucio estaba por salir a la luz. El aire acondicionado zumbaba con un ritmo irregular esa mañana, como si también supiera que algo no encajaba. El edificio de cristal reflejaba una calma falsa, mientras las pantallas de los ordenadores encendían una nueva jornada de silencios, correos reenviados y órdenes disfrazadas de sugerencias. Yo llegué a las 8:07, 3 minutos después de mi hora habitual, no por tráfico ni por cansancio. Me detuve en el coche durante unos minutos, solo mirando el volante, preparándome. Algo dentro de mí sabía que este lunes no iba a ser uno más. El correo estaba ahí. Asunto: revisión urgente de comportamiento. Remitente: RRHH Planta Central. Sentí un nudo en el estómago. No era habitual que RRHH enviara algo con ese tono, sin avisar primero. Abrí el PDF adjunto. Eran 2 páginas, frías, impersonalmente redactadas, con una firma digital en azul y el logo de la empresa en la cabecera. Me acusaban de haber comprometido la imagen del equipo por un incidente ocurrido el viernes anterior en una reunión de Zoom. Según ellos, mi intervención generó tensión innecesaria entre departamentos y expuso debilidades internas que debían tratarse de manera privada. La supuesta intervención había sido una simple observación. Mencioné en voz alta que una aprobación de pago por $14,000 no contaba con todos los respaldos documentales requeridos por la cadena de autorización. Lo dije delante del CFO. Fue un comentario técnico, justificado y necesario. Pero alguien, evidentemente, lo consideró un desafío. Microclick. En la esquina inferior del documento había una nota en rojo. Se solicita respuesta formal y firma de aceptación antes del miércoles a las 12:00. Fui directamente al pasillo del 4º piso donde estaban las oficinas de RRHH. La plantilla de ese departamento siempre había sido amable conmigo, hasta que subieron a ese nuevo jefe, Emilio Vargas. Él no saludaba, no preguntaba, solo evaluaba y ordenaba. ¿Puedo ayudarte en algo?, me dijo sin levantar la vista de su pantalla. Me llegó esto. Le pasé el documento impreso. No entiendo bien el motivo. Emilio lo hojeó como si fuera la primera vez que lo veía. Luego me miró con esa sonrisa torcida suya, la que usaba cuando creía que tenía el control. Lo que se espera de ti es una disculpa pública en el canal general de la empresa. Si lo haces antes del miércoles, no habrá reducción de sueldo. Si no, bueno, ya viste las condiciones. Me quedé callada. En ese momento, algo cambió en el aire. No era miedo, ni siquiera indignación. Era una especie de lucidez helada. ¿Y si no firmo nada? Emilio se encogió de hombros. Eso está en tu derecho. Pero que quede claro que ya se habló con finanzas y que a partir del jueves tu salario se ajustará. Hasta que rectifiques. Todo esto es oficial. Microclick. Detrás de su pantalla vi abierta una hoja de Excel. En la pestaña activa decía: Ajustes sueldos, empleados 2025. Volví a mi escritorio. No contesté al correo. No firmé nada. No hablé con nadie. Pero abrí una carpeta donde guardaba algo que no muchos sabían que tenía: las trazas del sistema de aprobaciones internas. Y en esa carpeta había un nombre que no debía figurar en esa orden de $14,000. Lo que descubrí esa tarde cambió por completo mi percepción del equipo y de mí misma. Y todavía no sabían lo que yo sabía. El silencio puede ser un arma poderosa. No siempre se trata de hablar fuerte, sino de saber cuándo no decir nada. Ese martes por la mañana, mis pasos resonaban sobre el suelo de vinilo gris del pasillo
como una marcha fúnebre. Llevaba el rostro neutro, pero dentro, una tormenta había comenzado a tomar forma. Había pasado la noche repasando correos antiguos, registros de aprobaciones, logs del sistema SAP y trazas de acceso a documentos PDF. Era una costumbre personal. Archivaba todo, tal vez por manía, tal vez por instinto. Y allí, en uno de esos archivos polvorientos del servidor compartido, lo encontré. Una carta de aprobación presefirmada por alguien que no tenía autoridad para firmar. Microclick. El documento tenía fecha del 3 de abril, pero la aprobación oficial no había pasado por finanzas, sino por RRHH. Porque Emilio estaba firmando una orden de pago sin pasar por la cadena de autorización. A las 9:17 am, reenvié ese archivo al correo interno confidencial del CFO con una sola línea. Encontré esto revisando trazas de acceso. ¿Tiene sentido para ti? No pasaron ni 15 minutos. El CFO, un hombre frío, meticuloso y poco dado a sobresaltos, apareció en mi piso como un misil silencioso. Entró a mi cubículo sin decir palabra, con su portátil abierto. Me giró la pantalla. En ella estaba la carta, esa misma, pero con un detalle distinto. La firma digital estaba borrada. ¿Dónde sacaste esto?, me preguntó, con un tono que no buscaba respuesta, sino confirmación. Está en el servidor común. Ruta, plantilla, HR contratos, excepcionales abril 2025. Pero ayer, cuando volví a entrar, el archivo había cambiado. Microclick. El documento original pesaba 512 kb. El nuevo, solo 236. Alguien lo había sobrescrito, pero yo tenía el hash SHA-1 del original, y eso lo cambiaba todo. El CFO no dijo más. Se marchó. Y entonces empezó el zumbido. Correos internos reenviados sin explicaciones, cadenas rotas sin respuestas y un flujo de mensajes entre RRHH y Legal con el asunto. Revisión inesperada, solicitud urgente de acceso a cuenta corporativa. A las 10:36, un rumor comenzó a extenderse. Habían congelado la cuenta de gastos de Emilio, una orden directa desde finanzas. Y lo más interesante, el mismo Emilio había intentado aprobar una nueva orden esa mañana, por el mismo monto, $14,000, justo antes del bloqueo. Microclick. En la aprobación digital del nuevo documento aparecía otro nombre junto al de Emilio, María G. Mi nombre, solo que yo jamás lo había firmado. Corrí al departamento de legal, mostré mi firma digital, mostré el hash y me limité a decir: si no lo detienen ahora, mañana esto llega al comité de auditoría. No me tembló la voz, porque entendí algo esa mañana. El silencio es una forma de gritar más fuerte que cualquiera en esa oficina. Y aún no sabían lo que vendría en las siguientes horas. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te presionaron para firmar algo que no entendías del todo. Tu experiencia puede ayudar a otros. Las oficinas de cristal tienen una forma cruel de hacerte sentir observado, incluso cuando nadie te mira directamente. Esa mañana, las miradas se deslizaban como cuchillas disimuladas detrás de pantallas de ordenador, tazas de café y frases neutras en los correos internos. Algo flotaba en el aire, una tensión que no se podía imprimir ni borrar. A las 11:04, Emilio bajó por el pasillo como si nada pasara. Su camisa perfectamente planchada, su sonrisa ensayada. Pero sus pasos tenían una urgencia nerviosa que antes no estaba ahí. En su mano llevaba una carpeta con documentos físicos, algo inusual en él, que todo lo gestionaba por firma digital. Pasó junto a mi escritorio. Por primera vez no dijo ni buenos días. Microclick. Abrí el sistema de gestión documental y verifiqué el historial de movimientos de archivos. A las 7:58 am, alguien con su usuario había intentado borrar 3 documentos
desde su cuenta corporativa. Pero el sistema los había resguardado automáticamente por orden de respaldo mensual. Uno de ellos tenía como asunto: Acuerdo confidencial, proveedores abril. Fui al despacho del CFO. Toqué 2 veces. Entré, sin esperar respuesta. Él estaba en llamada por Zoom, con auriculares. Pero al verme, activó el modo silencio. «Lo estás viendo tú también, ¿verdad?», me dijo sin rodeos. Asentí. Él giró su pantalla. Ahí estaba, un rastro de aprobaciones cruzadas donde Emilio no solo autorizaba pagos, también firmaba contratos con proveedores fantasmas. Algunos compartían dirección fiscal. La coincidencia: una empresa estaba registrada a nombre de su cuñado. «No vamos a hacerlo público aún», añadió el CFO. «Pero necesito que confirmes algo más. ¿Tú firmaste este documento?». Era el PDF donde aparecía mi nombre digitalmente junto al de Emilio. Lo abrí. Revisé la metadata. No solo era una firma falsificada, era una plantilla clonada de otro contrato anterior, con mi firma copiada como imagen. Microclick. El original que habían usado como molde era un archivo mío de febrero. Incluso el número de línea de autorización coincidía, solo que la fecha estaba modificada y el proveedor era otro. El CFO tecleó algo. Mandó un correo con copia al director de legal y al CEO. No vamos a caer en la trampa de hacerlo parecer un error administrativo. ¿Y ahora?, pregunté. Me miró fijamente. Ahora hay que dejar que el sistema haga su trabajo. Pero si vuelve a presionarte, no respondas. Graba, documenta, mantente firme. ¿Y RRHH?, pregunté. RRHH será auditado esta misma semana. Tú sigue en silencio. Por ahora. Salí de ahí sintiendo que la tormenta ya no estaba encima de mí. Estaba detrás de mí y tenía dirección. Microclick. Al volver a mi escritorio, vi un nuevo correo. Asunto: solicitud de reunión urgente, comité de ética. Hora: mañana 9:30 am. Firmado: CEO. A las 9:24 de la mañana siguiente, el ascensor se detuvo en el piso 10. Las puertas se abrieron con su sonido característico, ese ding irónico que parecía anunciar algo más que una simple llegada. Caminé hacia la sala de reuniones del comité de ética como quien cruza un puente invisible sobre aguas turbias. Sabía que cada palabra, cada pausa, cada silencio tendría consecuencias. La sala estaba llena. El CEO, el CFO, la directora de Legal, una representante externa de auditoría y, en un rincón apartado, Emilio, con los codos tensos sobre la mesa y la mandíbula apretada. Ni una sonrisa. RHSA no estaba presente, no por elección, no los habían invitado. Me ofrecieron asiento, agua, una libreta. Nada de eso importaba. «Señorita Gutiérrez», comenzó el CEO, «le agradecemos su presencia. Hoy no está aquí como acusada, sino como parte clave en una posible irregularidad administrativa que compromete protocolos internos». Microclick. Respiré hondo. Y por primera vez no temí. Saqué un pendrive de mi chaqueta y lo coloqué en la mesa. Aquí tienen hashes, registros y las capturas del sistema con fechas y usuarios. ¿Esto fue obtenido sin violar políticas internas?, preguntó Legal. Todo fue descargado de accesos abiertos del servidor común. Emilio se removió en su asiento. Su rostro ya no era el mismo. El CFO encendió su portátil, conectó el pendrive, y en menos de 3 minutos las imágenes hablaban por sí solas. Una aprobación duplicada, una firma clonada y una secuencia de correos internos con modificaciones pendientes que evidenciaban manipulación directa. ¿Quién más tenía acceso a esa carpeta?, preguntó Auditoría. Solo RRHH, dije sin levantar la voz. Y una cuenta con permisos especiales de gestor contractual. ¿Nombre del usuario? E. Vargas, HQ 2025.
Silencio. El CEO suspiró. Señor Vargas, ¿desea comentar algo? Pero Emilio no dijo nada, ni una palabra. Bajó la mirada. Fue entonces cuando el CFO intervino. Confirmo que esa cuenta fue usada desde una IP fija asignada a su estación de trabajo, a las 07:58 del lunes. Microclick. Nadie gritó, nadie se escandalizó. Solo el CEO se giró a legal y dijo: procedan. Me indicaron que podía retirarme. Cuando me levanté, Emilio me miró por primera vez en toda la reunión. Sus ojos ya no tenían soberbia ni autoridad, solo miedo. Y ese miedo, entendí, no era hacia mí, era hacia lo que venía. El aire en el ascensor era denso, como si las paredes de acero reflejaran no solo mi rostro, sino todo lo que había vivido en los últimos días. Cada piso que descendía no me alejaba de la tensión, sino que me acercaba a algo inevitable. El momento en que la verdad empieza a tener consecuencias reales, tangibles, visibles. Llegué a mi escritorio y, para mi sorpresa, varios compañeros me miraron distinto. No con lástima ni con miedo, sino con algo que hacía tiempo no sentía en esta empresa: respeto. Una compañera de finanzas me dejó un post-it en la pantalla del monitor. Gracias por no callarte. Nos diste aire. Pero no todos se sentían aliviados. A las 12:15, un nuevo correo interno sacudió la oficina. Asunto: cambios administrativos temporales en recursos humanos. Remitente: Dirección General. Contenido: Emilio Vargas será reemplazado de forma inmediata mientras se realiza una auditoría completa del área. Microclick. Pero eso no era todo. Adjunto al correo venía un documento PDF con firma digital, una convocatoria abierta para testimonios internos. Los empleados podían reportar irregularidades de forma anónima. El efecto fue inmediato. Las impresoras no paraban, las salas de reuniones se llenaron y, lo más inesperado, algunos empleados de RRHH empezaron a escribir, a confesar. Ese mismo día recibí una invitación privada del CEO para una conversación informal. La oficina del CEO era todo lo contrario al resto del edificio. Madera, calidez, luz natural. Sobre su escritorio había una sola cosa destacando: una hoja impresa. Era mi historial de acceso al sistema y mi hoja de evaluación interna. A veces hay personas que hacen ruido, otras que hacen silencio. Usted logró ambas cosas, dijo. No vamos a olvidar eso. Me ofreció un puesto nuevo, supervisora de cumplimiento ético. Será interina, por ahora. Dependerá de ti si deseas continuar más allá. ¿Y el equipo?, pregunté. Nadie de RRHH. Se formará desde cero, con personas que no teman documentar lo que otros prefieren esconder. Microclick. No respondí de inmediato. Solo miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual, pero adentro algo había cambiado, y esa vez no iba a retroceder. El primer día en el nuevo cargo fue como entrar a un terreno baldío. La sala que me asignaron estaba vacía, sin cuadros, sin carpetas, sin historia. Las paredes aún olían a pintura fresca. No había nombre en la puerta, solo un cartel impreso en papel reciclado. Oficina de cumplimiento ético, temporal. La paradoja era evidente. Debía comenzar a construir ética sobre las ruinas de un sistema que había decidido ignorarla durante años. No tenía equipo, ni manual, ni precedentes. Solo tenía acceso a lo que nadie antes había querido mirar de frente: las capas internas del sistema documental, los flujos de autorización, los historiales de firma digital y los silencios. Sobre todo, los silencios. Microclick. Lo primero que hice fue revisar las autorizaciones cruzadas de RRHH en los últimos 6 meses. En menos de 2 horas, identifiqué 5 documentos con la misma firma digital clonada, todos relacionados con pagos a empresas externas.
3 de ellas compartían dirección fiscal y una había sido contratada para formaciones sobre liderazgo ético. La ironía era amarga. A las 16:23 recibí un correo inesperado. Asunto: entrega voluntaria de materiales, confidencial. Remitente: anónimo. Adjunto: una grabación. En ella se escuchaba claramente a Emilio Vargas, semanas atrás, hablando con otro miembro de RRHH. No me importa si ella no firma. Ya tengo su firma de febrero. ¿Quién va a anotarlo? Risa. Silencio. Clic de mouse. Guardé la grabación. La etiqueté. Y la envié directamente al CFO y al equipo de legal. Microclic. Pero lo más revelador no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Emilio había sido parte de un círculo. No actuaba solo. Esa noche me quedé sola en la oficina. Fuera, la ciudad empezaba a iluminarse. Dentro, la pantalla brillaba con una lista de nombres, accesos, permisos y documentos duplicados. Por primera vez sentí que no era solo una historia personal, era un sistema entero que necesitaba abrirse, como una herida que por fin empezaba a supurar. Apagué la luz, cerré la puerta sin mirar atrás. A las 8:03 de la mañana siguiente, el ambiente en la oficina tenía una textura diferente, como si las paredes, normalmente mudas, ahora escucharan, como si cada paso en el pasillo resonara más fuerte, más nítido. El miedo ya no era mío. Ahora había cambiado de dueño. Los resultados de la auditoría comenzaron a circular de forma extraoficial, primero en rumores, luego en susurros, y finalmente como una lluvia fina que cae sin aviso. RRHH había omitido al menos 11 registros de aprobación irregular, todos relacionados con contrataciones externas infladas y firmas atribuidas a empleados sin su consentimiento. El escándalo ya no era una bomba por explotar. Había explotado, solo que lo hizo en silencio, como una filtración que va pudriendo desde dentro. Microclic. Recibí una solicitud directa del CEO. Prepara una presentación para la Junta. Queremos transparencia total. ¿La fecha? 2 días después. ¿El lugar? Sala de conferencias del piso 12. ¿Los asistentes? Toda la cúpula directiva y 2 medios externos invitados. Ese día volví a vestirme de neutro, no por miedo, sino por estrategia. Al entrar en la sala, vi sus rostros, tensos, cruzados de brazos, desconfiados. Algunos eran los mismos que, semanas atrás, reían durante los coffee breaks sin saber que su silencio también estaba siendo documentado. Buenas tardes, empecé. Esta presentación no busca culpables, busca verdad y reparación. Lo que siguió fue una hora de pruebas visuales, correos recuperados, metadata, registros de red, permisos cruzados y rutas de archivos que contaban una sola historia. Un sistema diseñado para funcionar sin ser cuestionado, hasta que alguien decidió no firmar. Microclic. El momento más tenso llegó cuando proyecté la grabación. Las voces eran inconfundibles. Emilio, su colega, y la frase «¿Quién va a anotarlo?». Nadie dijo nada, pero algunos bajaron la cabeza. Otros tomaron notas nerviosas. La Junta cerró la sesión sin aplausos ni palmaditas, solo con una decisión clara: crear un nuevo departamento de ética con autonomía completa, implementar un sistema de doble verificación de firmas, revisar retroactivamente las contrataciones de los últimos 2 años. Cuando salí de la sala, un periodista se me acercó. ¿Le puedo hacer una pregunta? Solo una, respondí. ¿Por qué nunca hablaste antes? Sonreí. Porque no era el momento de hablar. Era el momento de guardar pruebas. La semana siguiente fue un desfile de correos marcados como urgente, reuniones que antes no existían y empleados que ahora saludaban con un respeto distinto, más cuidadoso. Pero lo que más me sorprendió
no fue el cambio de tono, sino el miedo contenido en los pasillos donde antes reinaba la arrogancia. El silencio había cambiado de bando. Una mañana, al revisar la bandeja de entrada de la nueva oficina de cumplimiento ético, encontré un correo sin firma. Asunto: no somos todos iguales. Cuerpo del mensaje: gracias por lo que hiciste. Yo también falsifiqué firmas, pero por órdenes. Si te sirve, puedo contarte todo. Adjunto: un documento PDF con accesos, fechas y correos internos. Microclick. Abrí el documento. Era un resumen de 18 meses de pagos duplicados, firmas simuladas y autorizaciones sin respaldo. La mayoría conectadas a un mismo patrón, contratos aprobados justo antes del cierre fiscal de cada trimestre. Montos parecidos, proveedores distintos, pero todos vinculados a una misma IP. Era más grande de lo que pensábamos. Esto no había sido un descuido, ni una jugada aislada. Era un sistema paralelo, construido desde dentro, alimentado por el miedo, la complicidad y la costumbre. Cité al legal, cité al CFO, cité al nuevo responsable interino de RRHH. Les mostré todo, sin exageraciones, sin dramatismo. Esto no es una historia de un hombre, es un esquema, y está todavía activo. El CFO asintió. Entonces vamos a ir hasta el fondo. Microclick. A las 14:00, la empresa lanzó un comunicado interno. Se inicia investigación extendida de operaciones administrativas. Se protegerá a quienes colaboren de forma transparente. Esa tarde, la impresora de mi oficina no paró de escupir informes confidenciales. No había amenazas. No había comunicados de defensa. Había confusión, temor y, por primera vez, voluntad real de cambio. Al salir del edificio, miré hacia atrás. Los ventanales reflejaban el cielo gris, pero adentro, por más turbio que hubiera sido, algo empezaba a limpiarse. No por una denuncia, sino por no haber firmado, por haber esperado, por haber tenido las pruebas cuando nadie más se atrevía a mirar. No era justicia épica, no hubo portazos ni esposas, ni titulares escandalosos, pero hubo consecuencias, reales, silenciosas, irreversibles. Un viernes por la tarde, el CFO me convocó a su despacho con un solo archivo abierto, un documento de despido firmado. Nombre: Emilio Vargas. Motivo: uso indebido de credenciales internas, manipulación documental y creación de flujos no autorizados de aprobación. No era solo su salida, era el cierre de un patrón. ¿Quieres que lo anunciemos?, me preguntó el CFO. No hace falta, dije. Los documentos hablan solos, y las puertas también. Microclick. Ese mismo día, el comité de ética envió un correo a toda la empresa con el título: Nadie por encima del sistema. En el cuerpo, una frase en negrita: lo que no se firma también tiene voz. Esa frase corrió como fuego lento. La vi pegada en pantallas, pizarras, hasta en la impresora del segundo piso. Alguien incluso la imprimió en una taza. Los cambios llegaron de forma discreta pero firme. La cadena de autorización ahora requería doble validación digital. Los registros ya no se podían sobrescribir sin crear una alerta automática. Y el nuevo departamento de ética recibió presupuesto y equipo completo. Pero lo más simbólico ocurrió semanas después. Una nueva empleada, joven, con apenas 3 semanas en la empresa, rechazó firmar un documento que no entendía del todo. Su jefa intentó presionarla. Ella simplemente respondió: prefiero no firmar. Ya leí lo que pasa cuando alguien se calla. Microclick. Me lo contó tomando café en la sala común. No sabía quién era yo, pero repitió la frase: lo que no se firma también tiene voz. No dije nada, solo sonreí, porque entendí que esa historia ya no era solo mía, era de todas las que vinieron antes y de todas las que ya no callarán.
Han pasado 3 meses. El calendario en mi nueva oficina marca el mismo día, pero el mundo es otro. No porque la empresa sea perfecta ahora, ni porque todos se hayan vuelto éticos de la noche a la mañana, sino porque alguien puso una señal de alto donde antes solo había pasos rápidos y ojos cerrados. Sigo recibiendo correos, algunos anónimos, otros firmados con valentía, testimonios, alertas, dudas. No todos terminan en escándalo, pero todos tienen algo en común. Ya nadie asume que callar es lo más seguro. He aprendido más sobre personas en estos meses que en toda mi carrera anterior, y he entendido que el verdadero poder no está en gritar ni en imponer, está en resistir cuando todos esperan que te rindas, en no firmar cuando sabes que algo huele mal, y en guardar silencio cuando lo que tienes que decir aún no tiene pruebas suficientes, pero las estás juntando. Microclick. La historia de Emilio ya casi no se menciona, pero su nombre es ahora una nota al pie en los manuales internos de auditoría, y su puesto ha sido eliminado por completo. Ya no hace falta. Una tarde encontré en mi escritorio una caja pequeña, sin remitente, sin nota. Dentro, una pluma estilográfica y un papel doblado. En él, solo una frase: por todas las veces que preferiste no firmar. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. No por haber ganado, sino porque supe que, en un mundo de firmas digitales, decisiones rápidas y correos frenéticos, a veces la decisión más valiente es quedarte quieta, no ceder, y esperar a que el silencio hable por ti. Fin.